En el documento que se leyó en Río Cuarto, la calificaron como el cordobazo de la salud, lo que está sucediendo con la protesta de los equipos de salud. El gobierno provincial dio una solución que no satisface a médicos, enfermeros, auxiliares de la salud, especialistas en distintas áreas. En Río Cuarto se resolvió el problema de los médicos que habían renunciado, pero ese detonante movilizó a toda la estructura de los equipos de salud que hoy vuelven a parar en los hospitales de la provincia de Córdoba. Vamos a tomar contacto con la legisladora provincial de Juntos UCR, María Elisa Cafarati, junto a Nicolás Chetan, Guillermo Jeremía del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto. La saluda. Legisladora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias igualmente, legisladora. Cuéntenos, por favor, desde la perspectiva del bloque que usted integra y desde el área de salud, ¿qué mirada tienen sobre el punto en el que se encuentra las versiones de nuestro que no avanza ni retrocede y que los médicos han considerado que ya no es una interlocutora válida la ministra Barbás? ¿Cuál es la información que ustedes manejan de la situación, legisladora Cafarati? Bueno, en primer lugar decir que nosotros desde el bloque creemos que el reclamo del equipo de salud es absolutamente genuino y justo. Hace años, digamos, el salario de los profesionales de la salud viene perdiendo en relación a otros ítems de la cartera de salud y, bueno, y fundamentalmente en estos últimos años frente a la inflación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, dentro del Ministerio de Salud hay un conflicto también gremial, por lo cual los médicos, mucho del personal de salud no reconoce esta representatividad, entonces se está haciendo difícil la negociación, así que nosotros seguimos atentamente la información que van transmitiendo los delegados y también los médicos. También es cierto que este conflicto se da en el medio de una crisis dentro del Ministerio de Salud. Hace muy poquitos meses que frente al escándalo del neonatal tuvo que renunciar el ministro Cardoso. La ministra es nueva, tiene otro perfil, no fue la única crisis, también tuvimos el vacunatorio VIP. Tuvimos hechos de corrupción en cuanto a los medicamentos, el plasma. Bueno, tuvo una serie de cuestiones que dificultan la representatividad de los funcionarios del Ministerio de Salud para poder negociar con el equipo médico este conflicto, que no se circunscribe a la parte pública de la salud, sino que es un conflicto integral de la salud en la provincia, consideramos nosotros. Por supuesto que hoy lo que hay que resolver es lo urgente. El equipo de salud es el pilar de la salud de Córdoba. Entonces creemos que hay que solucionar este tema salarial. Es inadmisible que un médico o profesionales de distintas áreas de la salud no lleguen a un salario mínimo. Y esto es un tema que, como te decía, se viene arrastrando hace muchísimos años. Legisladora, desde el parecer de la primera minoría, ¿se trata solamente de recursos que mejoren los ingresos de los equipos de salud o el problema es más de fondo, es estructural? No, es un problema estructural. Acá ha habido una falta de planificación de décadas. No solamente se trata del problema de salario. Ustedes saben bien que hay una falta de personal. Digamos, o sea, si uno hoy quisiera convocar a un pediatra para el hospital del norte cordobés, bueno, estamos en dificultades. Hay una falta de planificación, hay un problema de erradicación de los médicos, sobre todo en el interior. Por eso este problema de la salud se agudiza en el interior provincial. Hay un problema de inversión que ha hecho el gobierno de la provincia en infraestructura hospitalaria que no ha sido acompañada con la inversión en los equipos de salud. Entonces nos encontramos con grandes edificios muy modernos, pero que no tienen personal que atienda a los ciudadanos que van a esos hospitales.
O sea que es un tema estructural. Por eso decimos, negociar y dar lugar a este reclamo que, como les decía, lo consideramos justo y genuino, y que un poco se destapa después de la pospandemia, pero es una situación que ya venía desde antes, y los médicos se pusieron al hombro, y todo el equipo de salud, no únicamente el médico, bueno, acompañarnos en estos difíciles años que nos tocó de pandemia, y hoy llega la hora de reconocer salarialmente ese capital humano que tiene la provincia. Pero luego de eso hace falta ponerse a pensar en un plan estructural de cambio del sistema de salud de la provincia, que ya no da más, está agotado. El gobierno cree que acusó recibo de la situación porque tanto la ministra Barbás en su momento, a través de un audio que mandó el área de difusión a los medios, como algunos referentes, como el diputado nacional Carlos Gutiérrez, alimentaron la lógica que esto es culpa de que estamos en un proceso hiperinflacionario y que por eso tenemos este problema con la salud. ¿Lo considera un argumento válido o una excusa? No, yo lo considero una excusa, y creo que, como te decía, hace mucho tiempo que se vienen solucionando los problemas que aparecen con partes y no se dan soluciones de fondo, y acá hay un problema de fondo, y si uno ahonda un poquito en los números del presupuesto, ahora que estamos tratando justamente el presupuesto para el año que viene, pero si uno hace un poco de retrospectiva, se ve claramente cómo el recurso económico para el capital humano viene perdiendo porcentaje al interior del presupuesto del Ministerio de Salud en contra de otros rubros, como es el de infraestructura, el de medicamentos. Entonces, el sostenimiento del sistema de salud público ha estado sobre la espalda y la pérdida de salario del equipo de salud. Legislador, usted recién decía que el problema excede la salud pública. En lo privado, ¿en qué están observando con preocupación? Bueno, en lo privado un poco también fueron temas que se desataron, ¿no es cierto?, en la pandemia se vieron claramente. En lo privado tenemos el poliempleo, también la dificultad de poder tener servicios de asistencia privada a través de las obras sociales, en especial en el interior de la provincia. El mismo tema de la erradicación de los profesionales en el interior se hace sumamente dificultosa, y también, por supuesto, hay pagos de miseria también en la parte privada, ¿no? O sea, los médicos tienen que trabajar en 5 clínicas y tener alguna cuestión pública para llegar a un ingreso digno. Así que, bueno, por eso decimos que es un problema integral y que se agudiza en el interior provincial. Legisladora, estamos dialogando con la legisladora de Juntos UCR, María Elisa Caffarati, respecto de la crisis del sistema de salud provincial. ¿Ustedes qué creen que sería la solución ideal? ¿Qué proponen desde la oposición? No, nosotros lo que estamos proponiendo y acompañando es este reclamo salarial, que lo hemos hecho en infinidad de oportunidades. Creemos que el gobierno tiene cambiadas las prioridades y que no hay una falta de medios, sino una falta de voluntad política. O sea que, en primer término, lo que nosotros estamos acompañando es esta recomposición salarial de todo el equipo de salud, y después, en segundo término, una discusión amplia, participativa, para ver a futuro poder mejorar el sistema en forma integral. ¿Usted cree que hay margen para tomar este tipo de acciones de un gobierno que obviamente tiene fecha de vencimiento el 10 de diciembre del año próximo? Bueno, la verdad que el equipo de salud, como todos sabemos, es esencial, lo sabemos los ciudadanos y también lo sabe el gobierno, y bueno, se los ve como muy unidos y fuertes
sostener, digamos, estas medidas hasta que se les dé una solución que el propio equipo de salud, creo, ha planteado, que no únicamente es salarial, ¿no?, sino que en algunos lados también hacen mención a las cuestiones, de falta de profesionales, sí, en algunas especialidades y demás. O sea que creo que en ese sentido, tanto nosotros como primera minoría, como el equipo de salud en toda la provincia, estamos alineados con viendo los mismos déficits y pechando para que todos estos reclamos se puedan saldar. Usted recién mencionó algo que paradójicamente le hace coincidir con el argumento del propio esqueretismo. Están sospechando desde el gobierno que esta crisis se profundiza porque buena parte de la atención que debiera estar contenida con obras sociales en las clínicas y sanatorios privados está siendo derivado a lo público y que por eso aumentó tan significativamente la demanda y puso en crisis, por falta de recursos humanos, la atención en los hospitales. Que aquí hay, una avivada de los sectores privados de la salud que están derivando para maximizar la rentabilidad pacientes al hospital público. ¿Usted cree en ese sentido? Porque recién lo deslizó, que la crisis supera lo público, que también está en lo privado. ¿Usted cree en ese argumento? No. Si fue así, a lo mejor me expresé mal. Acá es claro que el gobierno provincial durante décadas ha estado inaugurando hospitales y no ha ido acompañando esos nuevos establecimientos con personal de salud. Entonces, si uno mira los números, hoy tenemos igual o menos cantidad de profesionales del equipo de salud que hace 5 o 8 años o 10 años, cuando teníamos 5 o 6 hospitales menos. O sea que eso es un número matemático que salta a la vista. Hay menos profesionales de la salud, entonces, por lo tanto, la demanda se concentra. Obviamente que también ha habido un deterioro económico y puede ser que haya más ciudadanos que opten por la atención pública. Ahora, yo no creo en ninguna avivada de parte del sector privado. Acá también hay un deterioro económico que ha hecho que se fundan un montón de establecimientos privados que prestaban servicios de salud, como ha habido gente que se ha fundido y no ha podido seguir pagando la obra social. O sea, es un combo, pero eso no tiene que ser excusa para verlo como la causa principal del problema, porque no lo es. Legisladora, muchísimas gracias. Veremos cómo continúa la evolución del conflicto. Muy amable por estos minutos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. María Elisa Caffarati, legisladora provincial de Juntos UCR, a propósito de la crisis del sistema de salud. Dos lecturas que hay en torno de esta cuestión. Una está ligada a que pareciera que se están buscando otros negociadores con los integrantes del equipo de salud. De hecho, por la información que nosotros manejamos, algunos de los médicos de Río Cuarto ya los han llamado, algunos de los referentes, desde otras áreas del gobierno, no del Ministerio de Salud, porque encuentran que ya no es más interlocutora válida Barbás con estos sectores. La nota que ellos presentan, sí, los médicos, en representación de todos los trabajadores del hospital, se presenta ante el Ministerio de Salud, pero no es el Ministerio de Salud el que los convocaría al diálogo. Bueno, la persona que desde el esqueretismo estaría, lo pongo en condicional, negociando, es el presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, que además es médico y que además fue ministro de Salud. Exacto. Fue antes de Cardoso el ministro de Salud. Y la otra cuestión, esto que le preguntaba a la legisladora, en el gobierno creen que el problema existe y que los tiene a ellos como responsables, pero que este problema, aseguran, fue fogoneado también desde clínicas y sanatorios privados de dos maneras. Primero, de una derivación constante de pacientes a los que no atienden en las clínicas y sanatorios privados, porque las obras sociales no están cumpliendo o no están conformes con lo que les pagan de cápita, entonces los derivan constantemente a los hospitales públicos. Por eso aumentó significativamente, lo había dicho el doctor Pepe, ¿no?, entre un 30 y un 40% la cantidad de pacientes, por un lado.
y que eso es porque la salud privada está maximizando ganancias, atendiendo menos gente y ganando. Es cierto lo que dice la legisladora, que hay algunos sanatorios, clínicas que se fundieron, pero hay otros que les va muy bien, ganan muchísima plata y uno ve en plena expansión comprando otras instituciones, así que hay de todo. Veremos cómo termina de zanjarse. En esto no tenemos que olvidarnos dos cosas de fondo, con esto cierro. La primera es que hay equipos de salud que fueron los que se cargaron al hombro la responsabilidad de superar la pandemia, y que en aquel momento se los puso en el primer puesto del podio de esenciales y que ahora se los destrata salarialmente. Y segundo, la gente que está necesitando de atención y que por una u otra razón ve postergada esa cuestión. Y esos son muchos más. Así son